Muy buenas tardes, queridos seguidores, oidores y miradores de la Comuna de la Palabra, desde el horario Centro México y todavía buenos días para aquellos que nos siguen en el horario Mexicali, algo similar, y muy buenas tardes a quienes desde el otro lado del charco están mirando cómo hablamos el día de hoy en la Comuna de la Palabra. No quiero, antes de comenzar, omitir un compromiso ético, político, que desde tiempo hemos adquirido para poder recordar permanente y sistemáticamente que desde hace más de 6 años ya la desaparición forzada, vaya eufemismo desaparición, la realidad no desaparece. De los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Antista de Guerrero, Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica. El gobierno en turno aún no ha sido capaz de explicar de manera verosímil y creíble cómo fueron los hechos y qué pasó. Y si están con vida, que los presenten. Por ello, la mentira histórica, aunque ya la descalificaron las autoridades correspondientes, sigue pendiendo, y la deuda histórica de Estado, de un crimen de lesa humanidad de Estado, sigue pendiente. La otra epidemia, la de las desapariciones, que no solamente implica a los 43 muchachos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sino, según admitió la Secretaría de Gobernación recientemente, más de 90,000 personas desaparecidas en México, en contra de su voluntad. Es una cifra que está aún por encima de la mortalidad por COVID-19. Y sin embargo, de ella poco se habla. Todos los días el doctor Hugo López-Gatell da una conferencia sobre el estado que guardan contagios, muertes, que cambian la metodología y naturalmente cambian los números. Como si no supiéramos estrategias de inclusión y de exclusión de clase para la investigación, en este caso epidémico. No quiero dejar de enviar un saludo fraterno a nuestra querida amiga Angélica y seguir recordando que nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Nair, hace ya muchos años, 8 años más lo que pasó, que contra su voluntad fue secuestrada y hoy permanece entre los desaparecidos. Y quiero decirle a Angélica que no está sola, con ella seguimos esperando a Viridiana y a todos aquellos que han sido secuestrados, desaparecidos en contra de su voluntad o levantados, incluyendo aquellos que han aparecido en la multitud de fosas clandestinas que existen también en nuestro país, donde tratan de ocultar tales crímenes. No quiero dejar de agradecer, por otro lado, a quienes desde España, el País Vasco, Barcelona, Navarra, desde Madrid, a quienes desde Praga, París e Italia, y a quienes desde el sur de América, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, en el Caribe, y a aquellos que en el país nos siguen. No quiero dejar de agradecer al maestro, candidato a doctor, vieja guardia de los constructores de la neuropsicología en este país, formado en las huestes de la Universidad Veritatis, algo así dirá su lema, sí, Veritatis Flama, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y que desde siempre, desde eso mero, ¿verdad? Alentando la flama de la verdad. Tú tienes la flama de la verdad. Y no quiero dejar de agradecerle a él que desde Mexicali
durante más de un cuarto de siglo ha venido formando y no solo deformando nuevas generaciones de neuropsicólogos en nuestro país. Y que junto con algunos personajes de la ultravieja guardia, como por ejemplo Arnoldo Telles, Pablo Valdés en Nuevo León, han venido construyendo esta línea de trabajo por allá en el territorio norteño. Maestro Javier Galarza del Ángel, esta ocasión con nosotros, debo agradecerte tu tiempo, tu participación. Hablará de dos temas, o él matizará, quiénes, es decir, qué investigaciones se están realizando en el ámbito de la neuropsicología en México, de qué instituciones educativas, cuáles son aproximadamente los temas, publicaciones, citación de la investigación y producción de artículos en revistas, capítulos de libros de la neuropsicología en México. Y como un apunte que no podemos obviar, ¿cuál es el estado que guarda la investigación neuropsicológica con población mexicana hoy? Como un dato que es trascendente y que nos puede iluminar qué se investiga desde México y desde fuera de México sobre población mexicana. Cierro mi boca, dejo en la voz del maestro Javier Galarza del Ángel. Muchas gracias, maestro. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a Enrique Álvarez, a la Comuna de la Palabra, a Neuropsicología del Desarrollo, por la invitación. Debo aclarar que pues Enrique y yo nos conocemos desde hace... Todavía teníamos pelo, creo, y no teníamos canas. Yo todavía tengo cabello, ¿eh? Ah, bueno, yo ya no. Pero en el 92, que yo me acuerde, pero antes en los encuentros ahí empezaron los encuentros de neuropsicología. El primero fue en Puebla, que organizó Luis Quintanar. Y hemos tenido la oportunidad de convivir, de departir, de platicar, de discutir. Y él me decía, oye, ¿cómo está la cosa de las publicaciones en neuropsicología? ¿Cómo va la investigación? Digo, pues yo tengo una idea aproximada. Me dijo, ¿qué te parece que das una plática? Y luego él le puso un nombre muy rimbombante y muy comprometedor, que decía, el estado del arte de la investigación y publicaciones en neuropsicología. Es un trabajo que es para un alguien que sepa de biblioteconomía. ¿Sí? Hay un montón de bases de datos para poder hacer eso. Yo me di a la tarea de, después de esta plática que él me propuso, y yo dije, pues es que sí está más o menos claro. Y entonces dije, bueno, voy a buscar en las bases de datos que reporten los artículos que se han publicado, pero luego te encuentras con un montón de cosas, Enrique. Te encuentras con que hay una base de datos que se llama Clarivate, de donde tiene varios motores de búsqueda. Uno es el Web of Science, y está su competencia, que es Scopus, que pertenece a una editorial que es Elsevier. Y cada quien maneja sus medidas de control para determinar si una publicación es buena. Pues, no quiero usar esos adjetivos, pero si una investigación cumple con ciertos requisitos de sistematicidad, de cientificidad, metodológicos, y aparte hay otros buscadores. Está el PubMed, está el Google Scholar. Hay uno que no quiero yo hablar mucho, es el ResearchGate, que de ese ni al caso, ¿no?
Mucha gente lo usa porque lo que queremos es tener visibilidad, ¿no? Y el ResearchGate te da esa visibilidad, pero no tiene filtros académicos y científicos como para determinar que esas publicaciones que están ahí realmente sean de calidad. Entonces, tuve que tomar decisiones para poder presentar los datos que voy a presentar. Y me basé principalmente, porque los datos que voy a presentar son del Web of Science, que alguna gente dirá, no, eso no tiene caso, ahí no salen muchas cosas. No, no salen muchas cosas. Y nos vamos a llevar sorpresas, porque quienes estén escuchando, yo no tengo acceso aquí a ver quiénes están viendo esto. Ese el control lo tiene Enrique. Pero cuando uno hace este tipo de cosas, bueno, tienes que definir operacionalmente, ¿no? Tienes que tener definiciones contextuales para determinar, pues, qué es lo que quieres encontrar, qué es lo que vas a buscar principalmente, qué es lo que andas buscando y cómo te vas a dar cuenta que lo encontraste. Y entonces yo dije, bueno, parece ser que el buscador más que tiene un nivel más alto de revisión es el Web of Science del Clarivate. Y sobre eso fui. Y entonces Enrique me dice, aquí hay 3 preguntas, ¿no? ¿Qué investigaciones hay? ¿Qué instituciones están investigando? ¿Y quiénes están investigando en población mexicana? Esa es sencilla. Pues todos los que estamos en México investigamos con población mexicana. Pues sí. Pero no solo. Ajá. Pero sí habría que ver el impacto que pueden tener las publicaciones, ¿no? El impacto que tienen los grupos de investigación. Y eso sí puede ser. Para empezar, te voy a compartir la pantalla para empezar a ver algunos datos que tengo. Me comparte, hago un comentario que me parece fundamental. No cabe duda que los criterios de medición de impacto, los criterios de medición de producción de investigación científica en este ámbito y de publicación en revistas de carácter arbitrada, son los criterios que para ingreso, permanencia y promoción, según los reglamentos de ingreso, permanencia y promoción del personal académico en las instituciones de educación superior en México, pero no solo en México, tienen ese tipo de indicadores que han sido impuestos por organismos internacionales para evaluar la calidad, aunque quién sabe quién evalúa a los evaluadores y quién evalúa a los evaluadores de los evaluadores para determinar esa calidad. Sé que ha estado en tela de juicio ese tipo de criterios o parámetros de medir el impacto. Te pueden citar para mal, te pueden citar mal, pueden hacerte decir cosas que no dijiste, y entonces el que seas muy citado no necesariamente quiere decir que las afirmaciones que hagas tengan mayor validez, pertinencia o veracidad científica. Creo que obviando esa cuestión metodológica, epistemológica sobre los criterios de medición y evaluación de la calidad, porque muchas universidades los cumplen. La Universidad Autónoma de Morelos está entre los primeros lugares en esos aspectos. Y sin embargo, cuando platicas con los alumnos, de los maestros que les dan clase, dicen, no, pues sí puede publicar, citar, pero da unas clases, publica como Albert Einstein y da clases como el Pato Donald. ¿Sí me explico? Es decir, creo que vale la pena matizar esa cuestión, cerrar mi boquita y que le sigas con los datos.
Okay. Eso que dices de lo que nos piden, ¿no? Porque creo que no es privativo nada más de México. El Sistema Nacional de Investigadores se crea en 1984 y se crea después de una crisis económica en la que se clausuran cualquier parecido con la condición actual, los subsidios a la ciencia. Y entonces muchos investigadores mexicanos empezaron a buscar trabajo en otros países. Y pues a quienes contrataban, a los que eran los mejores, ¿no? ¿Sí? Entonces se nos iban. Es Era decir, la fuga, la famosa los fuga de mejores, cerebro. es decir, Eh, y entonces lo que hizo el gobierno mexicano es diseñar este sistema de becas en el que se otorga una compensación económica mensual. Y eso de alguna manera permitió que muchos investigadores pues se quedaran aquí, sobre todo los que no tenían cierto nivel como para ser contratados en el extranjero. Entonces decía, bueno, pues me conviene quedarme, pero sí te piden ciertas cosas, ¿no? Uno de los requisitos es las publicaciones. Pero luego también tenemos otro asunto acá que también está en el sistema que organiza y que sistematiza la ciencia y la tecnología en México, de CONACYT, que es cuando tú estás en una universidad, una institución, te piden que estés en una cosa que se llama cuerpos académicos, ¿sí? Y ahí el asunto es, también te piden investigación, pero por ejemplo, en el caso de los cuerpos académicos, te piden que trabajes en conjunto con con los miembros del grupo, ¿sí? Entonces te piden que hagas trabajo en grupo, pero el SNI te dice, a mí no me importa. Yo lo que quiero es que tú publiques, yo lo que quiero es que a ti te citen, yo lo que quiero es que tú ganes subvenciones o grants. Y entonces el trabajo que fomenta el SNI es un trabajo más individualista. O sea, yo tengo que ser el primer autor, yo tengo que... Y eso en sentido inverso a lo que te piden los cuerpos académicos. Es, tú haces trabajo, pero tienen que ser un trabajo en el que cuando menos haya al menos dos personas más de tu cuerpo académico. Y ahí van las broncas, porque dicen, bueno, ¿quién va como primer autor? Entonces, es una bronca ahí que habría que revisar. Porque sí nos piden, entonces tenemos que estar publicando y publicando. y el asunto es que no te piden, no hay gran rigor en el tipo de publicaciones que realices ni en dónde las publiques. Pero bueno, ya basta el rollo, les voy a compartir la pantalla. Tú me dices, Enrique, si sí se ve esto. Entonces, ¿sí se ve? Ahí está. seguro publicaciones de neuropsicología en México, Javier Galarza de Okay. Ángel. Entonces, otra vez, que quede claro, son datos que se sacaron del Web of Science, y lo que hice fue una cosa aparentemente sencilla, que fue buscar artículos que estuvieran relacionados con la neuropsicología. Y solamente en México. Digamos, Y entonces, espérame tantito porque tengo que ver esto de aquí. En 2020, en abril del 2020, se editó la quinta edición de un libro que se llama La enseñanza de la psicología en el mundo. Y en ese documento, en ese libro, se nos pidió a un miembro de mi cuerpo académico, a Gilberto Galindo y a mí, que escribiéramos un capítulo sobre la enseñanza de la neuropsicología en México. Y entonces, ¿dónde está Alfredo Padilla? él es uno de los editores.
a quien Sí. le mandamos saludos. Él es uno de los editores y entonces dijo, bueno, pues la neuropsicología es psicología y se enseña también. Bueno, pues ¿cómo se enseña en México? ¿Qué se trabaja en neuropsicología? Y entonces lo que hicimos fue pues escribirle a varios colegas aquí en México, sobre todo a los coordinadores de las 4 maestrías que hasta 1999 estaban de nuevo en el padrón del Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT, en el famoso PNPC, ¿sí? Donde está la crema innata de los programas de posgrado en el país. Y resulta que para el 2019 había solamente 4 programas de maestría en neuropsicología de calidad. Alguna gente luego me decía, ¿por qué no metiste este? ¿Por qué no metiste otro? Pues porque de acuerdo con el CONACYT, les decía, pues ¿cómo te digo? Pues el programa tuyo no es de calidad. O sea, no les piden tesis, no... y bueno, entonces, yo me fui primero con estas 4 universidades, con la UNAM, la FE Zaragoza, que empezó con bueno, en aquel tiempo no era la Facultad de Estudios, era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la ENEP, Zaragoza, en el 89, pero luego 10 años más tarde, por cuestiones de tipo de las políticas educativas, administrativas, eh, cambia el programa, pero se sigue también dentro del área de la neuropsicología. Entonces, el programa de neuropsicología que actualmente está en la UNAM, que siempre fue de la UNAM realmente, alguna gente me contestaba, alguna gente me decía, fíjate en la página, ahí están. Bueno, a mí lo que me interesaba saber ahí era cuáles eran las principales líneas de investigación y cuántas tesis estaban presentadas, ¿no? Porque generalmente nos dicen, bueno, en México somos 400, 500, 600 neuropsicólogos. Y yo me incluyo, ¿no? Yo no soy neuropsicólogo. Yo no tengo un título de neuropsicología. Nadie lo tiene, creo. Bueno, pero tienes maestrías, ¿sí? Eh, y me dice, bueno, hay como 400, 500. Algunos manejan una cifra de casi 600. Y digo, bueno, de los programas de maestría, ¿cuántos han salido? Eh, bueno, hay 285 tesis presentadas de estos programas, ¿no? Hay 77 tesis presentadas, defendidas en el programa de neuropsicología de la UNAM. Este es el único dato que tiene datos del 2000 al 2019. Del 1989 al 2000 no hay datos sobre las tesis que se defendieron. Y las líneas de investigación que se tienen acá en esta maestría son, de acuerdo con los datos que están en las páginas de los programas de cada maestría, es evaluación neuropsicológica y validación de pruebas cognitivas en población mexicana, con 77 tesis. En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que inició sus actividades en 1994, bueno, originalmente tiene 3 líneas principales de investigación, que es neuropsicología del adulto, neuropsicología infantil, psicofisiología experimental. Y Sí, dobletea el número de tesis. y son 144 tesis presentadas. ¿Sí? En Morelos, Híjole, me da pena. en el 2000 empieza este programa de maestría que está en el PNPC y tiene estas líneas de investigación: atención, memoria, conciencia, gnosias, praxias y cálculo. Evaluación neuropsicológica, y la otra línea es así: lenguaje, pensamiento y funciones ejecutivas. Ahí no hay datos reportados en la página. No tuve acceso a la información, pero obviamente que debe haber tesis presentadas, pero no hay. Busqué, eh, y pues no había.
No había datos reportados, pero obviamente que hay gente que ha salido de ahí, ¿no? Es un programa de calidad del CONACYT, debe haber tesis presentadas, debe haber investigaciones. Bueno, y en la Universidad de Guadalajara, que inició en 2006, las principales líneas de investigación son neurodesarrollo, cerebro y cognición, plasticidad cerebral normal y patológica, y la tercera línea de investigación pues, es validación de instrumentos cognitivos en población mexicana. Acá hay defendidas 64 tesis. En total son 285 más las que tiene la Universidad del Estado de Morelos. No sé cuántas puedan ser, pero ahí están. Entonces sobre eso yo dije, bueno, ahí debiera haber cuando menos 285 artículos publicados, ¿no? O sea, lo ideal sería que cada tesis se convirtiera en un artículo publicado. 285. Más las que estén de Morelos, más de 300. Pero el asunto, y eso fue lo que a mí me sorprendió, porque, bueno, les dije, yo tomé para hacer este análisis el motor de búsqueda más riguroso de los 4 que había ahí posibles, ¿no? Y cuando hice la búsqueda, dije, bueno, vamos a ver cómo se correlaciona esto. Me encontré que, de acuerdo a los criterios del Web of Science, en México, de 1980 al 2020, de 1980 al 2020, hay 121 artículos publicados. Y yo supongo cuál es la cara que están poniendo algunas de las personas que están escuchando esto. Van a decir, no hay más. Bueno, si nos vamos al Scopus, Scopus maneja 364 artículos. 364 artículos de neuropsicología publicados por investigadores mexicanos. Si nos vamos al Scholar, va a haber más. Y si nos vamos al ResearchGate, pues va a haber miles. Pero el asunto es, pues una revisión rigurosa de qué es lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos publicando. Y entonces yo dije, bueno, de esos 121 artículos que aparecen en el Web of Science, lo que vemos acá es por temas. En neurología clínica son como 45. En psiquiatría, 30 y tantos. Psicología multidisciplinaria, en rehabilitación. En psicología, que son 20. Y de ahí en adelante, en neurociencias, 10 artículos. En psicología biológica, otros 10 artículos. En psicología clínica son como 8. Y así. Estos son de 1. Y de aquí en adelante hay un montón de temáticas que son de un solo artículo. Hay un artículo, que está en una revista es un tema sobre el lupus. Es el artículo que tiene más citas. Tiene 556 por ahí. Se publicó hace casi 10 años, creo que fue en 2010. Y hacen unas evaluaciones neuropsicológicas. Yo dije, a ver, ¿cuál es el más citado? Y es este artículo de los efectos del lupus.
a nivel cognitivo, 560 y tantas citas tiene. ¿Sí? Pero entonces lo que uno ve es, bueno, por tema, de 1980 al 2000, eh, eh, se publica más en estos temas. Si nos vamos, tipo de publicación, otra vez, son los mismos requisitos, es neuropsicología en México de 1980 al 2020. 1980 porque es donde toma como inicio de la búsqueda esta red de la ciencia, ¿no? Pues son alrededor de 110, son 102 artículos, más o menos, que son artículos de revistas. Y revisiones hay alrededor de 12. Algunas son una carta, unas resúmenes de algunas reuniones y pararle de contar. Entonces, la mayor cantidad, el 90% son artículos. Y se publica más o menos el 63% de estos artículos están en inglés y el 47, 46% están en español. Tú decías ahí, vamos a ver los niveles de citas. No, eso es muy difícil. Es muy laborioso. No es difícil, es laborioso. Le tienes que invertir ahí varios días, 1 o 2 semanas en ver, porque son de acuerdo con este website 121, con el Scopus son 364. Y si nos vamos a Google Scholar, pues van a ser muchos más. ¿Y dónde publica la gente? ¿Dónde publican los mexicanos? Pues en una revista que se llama Salud Mental. Ahí hay 22, de 1980 para acá. Ahí hay 22 artículos. En una revista que se llama Neurorehabilitation. Ahí hay 20 cuadernos de neurología, Archives of Clinical Neuropsychology, Psychology in Russia, State of Arts, algo así se llama la revista. Ahí hay 5. La revista de neurología es una revista española. Ahí hay 5 o 6 publicaciones de mexicanos en la revista mexicana de psicología también. Entonces, si vemos, hay la mayor cantidad están en estas 2 revistas. Aquí hay 22, aquí hay 20. Aquí hay como 50. O sea, el 50% de las publicaciones de mexicanos está entre los cuadernos de neurología, neurorehabilitation y en salud mental. Si pusiéramos un límite aquí a 6, bueno, seguirían siendo más o menos el 65-70% de las publicaciones, incluiría la revista mexicana de psicología, la revista de neurología, el Psychology en Rusia y los archivos de neuropsicología clínica. Luego habría que ver, y tampoco yo me quise meter ya mucho tan hondo, el nivel de impacto de las revistas. ¿Sí? O en qué cuartil están, o el nivel de impacto. Habría que ver. Porque otra vez lo que comentábamos hace rato, lo que nos piden acá en México, estamos hablando de México, es que publiques, publica, donde sea. Cuando menos que esté en alguno de estas bases de datos, ¿no? Sin importar mucho el nivel de impacto. ¿Sí? En los cuerpos académicos igual nos dicen, tú publica.
y tráeme el comprobante de que está publicado. Ah, pues ahí está, ¿no? Sí. Pero sí habría que detenerse, hacer un análisis más profundo para saber, sí, dónde estamos publicando y, y el nivel de impacto. Y es más, ¿en qué idioma? Cada vez se nos pide que si tú quieres ser visible, tienes que publicar en inglés. No hay de otra. Tienes que publicar en inglés. Eh, yo tengo un artículo ahí del 2005 eh, y mi universidad me pedía, publica, pues fue una revista brasileña, está en español, este, 2005, eh, pues lo más lo leyó mi mamá, 2 tías que tengo y un primo. Eh, Tus cuates eh, y tus cuates. pues sí, entonces el nivel de impacto es muy poco, es muy poco. Eh, y era un trabajo sobre obtener datos normativos para niños de 5 a 12 años en 5 pruebas neuropsicológicas, que era el test de denominación de Boston, la FAS, la figura de Rey, la prueba de fichas y no recuerdo cuál era la otra. Y evaluamos a 190 niños. Ya está publicado, está muy bonito, ¿no? Está en español. ¿Quién leyó eso? Muy poca gente, muy poca gente. Y hay como 4 citas de ese trabajo, pero como no está considerado por ejemplo, ese no está considerado aquí en el Web of Science, pues entonces eh, el nivel de impacto que tiene pues es muy poco, muy poco. Por año, por año. Fíjense, esta revisión está desde 1980 al 2020. Pues resulta que antes del 2000 eh, no hay artículos que el Web of Science determine como que tengan un nivel de rigurosidad como para ser incluidos en la base de datos. Entonces empiezan aquí en 2000, 2001, que son, acá son 3 artículos, 4, aquí son 3, 1, 2004, como que quiso agarrar, fueron 6 artículos, luego bajó, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ahí se publicaron 12 artículos, luego baja, luego baja, y aquí se incrementó. O sea, ha habido un incremento desde hace 5 años para acá. Aquí hay 16 artículos en 2015, aquí hay otros 10 en 2016, en 2017 hay 19, 18 hay 8, otros 8 en 2019 y en 2020 van 3, con el nivel de impacto que se requiere como para poder estar en esta base de datos. Otra vez, porque tal vez hay gente que esté diciendo, no, eso es muy poquito, es que hacemos más cosas, sí hacemos más cosas, sí hacemos más cosas, pero ¿dónde las publicamos? Nadie las ve. Son invisibles para el impacto regional o internacional. Ajá, sí. Eh, por institución, aquí, por más que quise yo, eh, es que el Web of Science lo que hace es que revisa los artículos y luego ve quiénes están ahí, de qué institución. Eh, Hay artículos en los que eh, participan varias instituciones, varias universidades, y entonces el Web of Science automáticamente los pone ahí. Yo traté de quitar los que no fueran de México y no se pudo.
No se pudo, no se dejó. Debe haber alguna forma, pero te digo, es un trabajo para alguien que sepa de biblioteconomía, bibliotecología, no sé cómo se llama. Eh, yo me asesoré con la jefa de la biblioteca de mi facultad y me dijo, sí se puede, pero pues hay que buscarle mucho y no se pudo. Entonces, por institución, por instituciones. Ahora, si queremos ver nada más las de México, pues se las voy a señalar. Esta, pues es la UNAM, ¿sí? Eso nos da también un indicador de con quiénes estamos trabajando, con quiénes estamos colaborando nosotros. Eh, bueno, hay colaboraciones con la Universidad de Guatemala, que estaría aquí en segundo lugar, que ha ¿Esa es la de publicado. San Carlos o cuál otra? No, aquí principalmente están trabajando una mexicana que se llama García de la Cadena, que está Sí. trabajando en Guatemala. Ha estado trabajando con Death Jude, este, García de la Cadena, se me va el nombre, pero bueno. Ah, la Autónoma de Baja California estaría aquí. Me digas nombres, me digas nombres. No, Están pero ahí Galindo está. y tú, ¿no? No, pero ahí está Gilberto Galindo, está Padilla, estoy yo. eh, Saludos a Galindo y a Padilla, que está bien escribado aquí en el chat. y luego aquí hay un problema que también es algo que habría que comentar. eh, y también como consejo, ¿no? Para el que no sepa, si ustedes cuando pongan sus afiliaciones hay que ser consistente en el nombre que uno va a utilizar. Yo le digo el nombre artístico, ¿sí? Yo soy Galarza-del-Ángel Javier, así. Porque no algunos, tengo otros artículos, tengo como unos dos o tres artículos donde soy Galarza FJ, entonces no me reconocen como aquí. Eh, la UNAM, por ejemplo, o la afiliación. Aquí aparece de nuevo eh, por acá aparece la UNAM, pero como con el nombre en inglés. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, aquí aparece en inglés, National Institute of Neurology y por acá aparece como Instituto Nacional de Neurología y Neuropsicología. En algunos viene nada más como INNMVS. Y Manos de la... entonces sí, se van dividiendo la cantidad de publicaciones y luego dicen, no, es que nosotros publicamos más. Sí, sí publican más, pero publican con diferentes nombres o la afiliación está con diferentes nombres y entonces eso te, te, te causa este tipo de condiciones en las que dicen, no, es que nosotros publicamos más. Sí, sí publican Aparece más. Morelos, nada más por saber. Sí, sí, pero aquí, por ejemplo, solamente me deja poner 15, los primeros 15, Ah, bueno. ¿sí? Y está Y más aquí abajo de estamos los hablando 15. de 12 publicaciones mínimo. Eh, y Morelos tiene menos publicaciones que Bueno, estas 10. Entonces sí aparece. Tengo otros archivos que saqué del Scopus, que si hay oportunidad tal vez los pueda presentar, que yo creo que, oye, ya es muy tarde, ya es muy tarde. Este, pero otra vez está de México. De México es la UNAM, la Autónoma de Baja California, la de Guadalajara, aquí está.
Fíjate, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, aquí está. Y acá vuelve a aparecer, ¿sí? Con otro nombre, pero aquí está. Y así. Son 10:49. Nos podemos seguir un poco más, no hay problema. Yo sé que tú a lo mejor tienes clase y eres el que no puede seguir, pero tú síguele. Hasta aquí. Hasta aquí. A ver, ¿qué preguntas me vas a hacer? Bueno, hasta aquí. Gilberto Galindo dice que si, quizás muchas de esas publicaciones de bajo impacto faltan también de migrar a formato digital. En el rango analizado por Javier Galarza se encuentra el surgimiento de Internet, que Sí. cambió mucho el acceso a la información. Y Germán Hernández dice que estos datos y el tema son bastante interesantes, bien sistematizada la búsqueda. Pero a mí me parece que hay una diferencia que vale la pena señalar claramente. El grupo que coordina el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, con la Iene Olavarrieta, el propio Diego Fernando Rivera, tú mismo, esta colega de Monterrey, tu servidor y otros han publicado. Pero además parece ser que vale la pena diferenciar quiénes desde México investigan, en qué instituciones y producen, en qué ámbitos de la neuropsicología, y quiénes han producido las investigaciones de mayor impacto con población mexicana más ampliamente difundidas, porque son dos niveles de análisis objetivamente existentes y que no son mutuamente excluyentes. ¿Quiénes desde México y quiénes en el ámbito internacional publican con población en México? Ya lo señalaste claramente, todos en México prácticamente investigan con población en México. Eso es por pura toponimia, por puro ubicación geográfica. Ese es un asunto que vale la pena precisar y que lo puedes precisar porque lo tienes bien claro. Y en Sí. segundo lugar, la gente más reconocida, puedo mencionar Sergio Slosky, puedo mencionar Luis Quintanar, puedo mencionar Julia Solovieva, puedo mencionar Javier Galarza del Ángel, puedo mencionar Marco Tulio Garza en Monterrey, puedo mencionar, ya había mencionado a Miguel Ángel Villa. Hay gente que se está agregando recientemente más joven, Ivonne Flores Medina, Adela Hernández de Albán, Juan Bernarda Carlos Tegui Serrano, Salamí, Bernarda. etcétera, que se van incluyendo en estas listas. Pero si lo viéramos así, ¿quiénes son los 10 Sí. más citados? Y la primera pregunta, la diferencia entre quienes publican con población mexicana y quienes desde México lo hacen. Tantan. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Cálmate, hablo. A ver, es que según yo estoy compartiendo mi pantalla, pero no veo nada. Porque ahorita la agrego, pues tú la sacaste, no hay Ok, ningún problema, nada más que ahí está. aparezca tu pantalla porque yo le doy a agregar y no se ve. Compártela bien. Ya la compartí. No, no se ve aquí. Ok, pues. Ya, ahora sí, agrego. Ahí estás. Ok. Publicaciones por institución 80-20, son 40 años. Entonces, fíjate, por autor, por autor. Ahí está. Estamos considerando 121 publicaciones en este índice.
en el Web of Science. 121. Van a decir, es que Arango no es mexicano. No, pero son publicaciones con mexicanos. Y es lo que decía yo, cuando quieres hacer ese tipo de filtros, pues aparece la Universidad de Guatemala y yo digo, bueno, no, más quiero los de México, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí eh, está Juan Carlos Arango con 22 publicaciones, está Diego Armando Rivera con Diego 21. Fernando. Diego Fernando. Es que estaba pensando en Maradona. Feggy Ostrowski, que aparece con 2 o 3 nombres. Entonces, Feggy debe tener, aquí en este índice del Web of Science, debe tener como 20, 22 también por ahí. ¿Sí? Janet Rodríguez Agudelo, una colombiana que trabaja en el INNN, tiene 14 publicaciones. Alfredo Ardila, que también aparece con distintos nombres, Nombre. tiene 12. La gente dirá, no es posible, el doctor Ardila tiene tantos libros, 40 libros, tiene... Sí, pero otra vez, y sí es cierto lo que comentaban, esto es a partir de que empieza Internet. Entonces, antes no. Yo me acuerdo antes que para pedir un artículo, yo utilizaba el Current Contents. El Current Contents era una comunicación epistolar, era de cartita. Mandabas la solicitud a un investigador en Japón y te mandaba de regreso ese artículo y algunos más que él tenía que posiblemente eran del mismo tema, y a veces te mandaba hasta los que estaban en revisión. Ah, échale un ojo. En ese inter, pues, desde que tú lo mandabas hasta que te llegaban, podía pasar un mes y medio. O sea, no había Bien te internet. iba. Sí, si bien te iba. Eh, García de la Cadena, esta neuropsicóloga mexicana, que fue estudiante de Feggy Ostrowski, pero que ahorita está en Guatemala, también está ahí. Luego acá tu servilleta de México. Mira, aquí está el expresidente de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, Marco Tulio Garza, Mira con nada más. 9, 10 artículos. Marco Tulio. Julia Solovieva, que también aparece con diferentes nombres, aquí tiene 10 también. Esmeralda Matute, que obviamente tiene más publicaciones, pero los que están en esta base de datos, pues obviamente tiene más. O sea, diseñaron entre el grupo de donde está ella, junto con Ardila, junto con Ostrowski, junto con otros neuropsicólogos más, pues varias pruebas neuropsicológicas. Eso tiene un mérito tremendo, ¿no? Mónica Rosselli, están ahí, pero otra vez, eh, están en esta base de datos, con este sistema de búsqueda, con estas palabras claves y con este rango de, de, de actividad. Dirán ustedes, publicaciones por año. Nos fijamos aquí, porque tú me decías, ¿quiénes están publicando en población mexicana, con población mexicana? De aquí, en 2015, se publicaron 10 artículos en Neurorehabilitation por el grupo de investigación liderado por Juan Carlos Arango, donde participamos 22 grupos de investigación en 12 países. Se evaluaron a 6,000, casi 6,000 personas. En México se evaluaron a 1,200 personas. En México. 4 grupos de trabajo. Había un grupo de trabajo en Ciudad de México, en el INN, comandado por Janet Rodríguez. Otro en Guadalajara, con Aguayo, Adrián Aguayo. En Monterrey con Marco Tulio. Y acá en Mexicali trabajamos también. Entonces evaluamos 1,200 personas.
se publicaron 10 artículos. Entonces, en 2015 hay un saltote. Se fueron a 16 publicaciones. De esas 16, 10 son de este grupo, con adultos de 18 a 90 años de edad. Y 2 años más tarde se publica otros 10 artículos, también del mismo grupo de investigación. También se evaluaron casi 1,200 niños, entre niños de 6 hasta adolescentes de 17, 10 pruebas neuropsicológicas, un artículo por cada prueba. Están aquí. Pero aquí hay dos brincos. En el que hay muy poca publicación y de repente del 14 al 15, ¡pum! 16. Y aquí se trabajó con población mexicana. Y 2 años más tarde, otra vez, con población mexicana. Entonces, lo que yo te decía, ¿quiénes trabajamos con población mexicana? Pues nosotros, todos los que estamos aquí. Si trabajas con mixtecos, son mexicanos. Si trabajas con cachanillas, son mexicanos. Si trabajas con regios, pues son mexicanos. Si trabajas con los de Morelos, son mexicanos. Pero ¿con cuántos trabajas? O sea, aquí en estos dos estudios se evaluaron casi 2,400 personas. 2,400 personas. Entonces, hay grupos de investigación que están trabajando bastante fuertes. Acá faltan más, te digo, aquí nomás me permite poner 15. 2, 4, 6, 8, 10. Lo pude abrir a 25, creo, hasta 25. Pero aquí hay más personas de México. El asunto está que de acuerdo con los criterios de búsqueda en este motor de búsqueda de artículos de científicos, en este rango de años, esto es lo que sale. Eso es lo que sale. No, por Dios, ya lo tenía. Espérame. Entonces, sí, a veces es difícil hablar de estas cosas porque resulta que no, que tú dices, no puede ser posible. Esta persona ha publicado más. Sí, se ha publicado más. Sí, se ha publicado más. Pero hay gente joven que está echándole ganas. Ivonne Flores Medina acaba de recibir un premio hace 2 días. Hace 2 días. Hace 2 días. Tiene 4 artículos en esta base de datos. Debe tener más. Pero la están citando. Hay un artículo de Ischel Herrera. Ischel Herrera Se publicará con Gudayol. Está Gudayol, no recuerdo quién más. Es un artículo que se publicó en 2010 y tiene 256, creo, 256 citas. Son un montón. Es una revista de neuropsicología, no recuerdo ahorita el nombre de la revista. Bernarda Telles está publicando. Miriam Jiménez tiene 14 o 15 artículos publicados en esta base de datos. Miriam Jiménez, la presidenta actual de la asociación. De la asociación. Sí. Ajá. Marco Tulio, un expresidente de la asociación, también tiene 7, 8 artículos. Sandra Mesa también tiene 4, creo, en esta base de datos, repito. Pero son personas que tienen todavía una vida productiva de 15 a 20 años. ¿Sí? O sea, ellos van a ser
los próximos más citados. ¿Sí? No, yo me doy de santos si nosotros vivimos otros 30 años. Digo, ya estaría genial vivir otros 30 años más, pero ellos son los que tienen una proyección de vida un poco, Ivonne, Adela, Berma, la misma Narruz, etcétera, tienen fácil otros 40 años, entonces, ¿qué es Sí. lo que estás evaluando? Planteado hasta ahí, tenemos una primera fotografía aérea de cómo está la investigación neuropsicológica en México, sea por mexicanos o sea por colegas de otras naciones que también han realizado investigaciones aquí, como ya decía. Dos preguntas que naturalmente escapan a los datos, porque los números son fríos, se vuelven piedra como las estatuas de sal cuando volteaban, como así pasó en algunas legendarias leyendas contadas tiempo. ¿Cuál es la perspectiva, según tu opinión, para el desarrollo de la investigación neuropsicológica en México? Publicaciones, pero sobre todo un asunto que se ha despreciado por razones que valdrá la pena investigar, que es el desprecio de la propia práctica clínica de diagnóstico y rehabilitación en neuropsicología. Comentaba con el doctor Arango, comentaba con varios colegas más, con el propio Miguel Ángel Villa, al que le mandamos un saludo que está viendo a Grace Ortiz, varios están viendo. ¿Qué perspectiva hay para la investigación y el desarrollo? Y para la documentación de las experiencias clínicas de casos. Porque parece ser que las investigaciones con 1,200 personas, 8,700, 30 pruebas, 40 grupos, la transversalidad en la investigación ha olvidado los estudios longitudinales, o lo que alguna vez Alexander Luria hubiera llamado la neuropsicología romántica y que Oliver Sacks cultivó muy sabiamente y además muy literariamente. Los estudios de caso y las historias de vida no caben en estos criterios de metodología, planteamiento del problema, discusión y resultados y bla, 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 porque el pragmatismo y el empirismo también nos ha limitado la documentación de esta práctica, porque se hace más de lo que aparece en estos instrumentos. Ajá. Pero no todo lo que se hace tiene el impacto que medible y cuantificable en esos términos. Alguna vez en un evento en Mexicali, si mi memoria no me falla, te hicieron un evento sorpresa que hasta las lágrimas te sacó, porque prácticamente durante 25 años, ¿a cuántos chamacos has impactado? Si vemos a Felipe Cruz, no sé a cuántos alumnos haya impactado, Luis Quintanar, Julia, a cuántos haya impactado, el propio Miguel Ángel Villa, Julieta Eres, cuánta gente ha pasado por las aulas o por programas educativos de formación. Y si hacemos cuentas, pues la mayoría de los jóvenes neuropsicólogos que abundan y que hay en este país vienen de esta tradición que hace 25 o 30 años, como San Simón del Desierto, algunos solos perorábamos ahí gritando y nadie nos pelaba. Bien lo recordarás, en los 70 teníamos nuestros congresos de estudiantes que nadie pelaba para hablar de neuropsicología. Entonces, ¿cuál es la expectativa que hoy tienen las jóvenes y su responsabilidad ética y profesional? Porque no basta con decir publico un chorro, cumplo las 4 P's de los criterios, publicaciones, perfiles deseables, puntos y otra P que aparezca para los varones, la próstata, cuidarla, pero en el fondo ese impacto tampoco se ha medido y sí hay cosas que se han hecho y que vale la pena recuperar. Y no cabe duda, esta estampa o esta imagen que nos has mostrado es muy realista, hay que promover y seguir desarrollando esa investigación y publicando donde pueda tener ese impacto.
¿Qué nos puedes decir para ir cerrando esta charla? Pues de lo que tú hablas los aspectos aplicados en la rehabilitación y en la clínica, eh, obviamente que los números, estos datos normativos no te van a dar eso. El dato normativo sirve para saber cuántas deviaciones estándar estás por arriba, por abajo, en qué percentil quedas. Eh, Es una de economistas y administradores, para ver cuántos pesos Nosotros soltar. hemos presentado estos trabajos en Monterrey. Diego, Marco Tulio y yo estuvimos presentando un simposio presentando estos datos con adultos. Y al final algunos nos preguntaban, bueno, esos son números, pero ¿qué onda con lo cualitativo? Digo, bueno, lo que estamos presentando son datos normativos y la norma es el número, ese número. Digo, si usted viene aquí a este simposio sabiendo que estamos presentando datos normativos y quiere que le enseñemos a cómo adquirir experiencia clínica, este no es el escenario. Tienes que hacer prácticas, vaya a ser un hospital, vaya a ser una institución, y ahí sus mejores maestros van a ser los pacientes. No hay de otra. Eh, y yo estoy bien consciente, ¿no? Una cosa es el puntaje, cuántos puntos obtiene la persona que estás evaluando, pero para mí es, es muy importante saber qué estrategias utilizó la persona para sacar esos puntos. No cuántos, no cuántos. ¿Cómo? Los, los, los datos normativos te rigen y a veces no te dejan despegarte de la instrucción que tienes que dar, de cómo tienes que revisar, de qué puntaje le tienes que asignar. Una vez cuando estábamos sacando los datos normativos, eh, me tocó trabajar en la zona rural de Mexicali, porque allá había adultos mayores. Entonces estaba yo trabajando con un señor de 86 años con la prueba modificada de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Entonces el señor hizo bien las primeras tres categorías. Y cuando tenía que encontrar la cuarta, que en esta prueba tiene que ser igual que la primera categoría que utiliza, el señor empezó a clasificar muy raro las estrellas y las cruces. Y yo noté eso. Y dije, no le voy a preguntar nada, no le voy a decir nada. Este, Al final, ya que terminamos de aplicar todas las pruebas, dije, oiga señor, cuando le puse estas tarjetas, yo me di cuenta que usted estaba acomodándolas como que quería acomodar estas y le mostré las estrellas y las cruces. Me dijo, sí. Digo, ¿y qué? ¿Qué estaba pensando usted? Me dice, bueno, ya había yo hecho, las acomodé por color, luego por forma, por figura y luego por número, la cantidad de cosas que había ahí. Y entonces yo dije, tengo que encontrar otra manera de acomodarlas. Y entonces pensé, las estrellas y las cruces tienen unas líneas que se juntan en el centro. Y, y entonces yo dije, bueno, ¿eso está mal? No, no. Él trató de encontrar otra clasificación que no fuera una que ya se había repetido. La norma te dice es que tiene que encontrar, la tercera tiene que ser igual que la primera. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que viajar en un carro viejo con este señor o con un joven de 22 años, es un carro viejo y tengo que ir por el Valle de Mexicali. Yo preferiría viajar con el señor de 86 años que con el joven. ¿Por qué? Porque yo sé que ese señor le va a intentar, si se descompone el carro, va a intentar arreglarlo a como sea. Va a buscar otra manera de arreglar. No traigo pinzas, busco otra. No tengo eso, busco otra cosa. Entonces yo digo, esa manera en la que el señor quiso clasificar es inadecuada. Está mal. No, para mí no. Yo lo puedo ver como el señor intentó otra forma diferente, nueva, de solucionar el problema.
Eso de acuerdo con de acuerdo con el manual, está mal. Pero yo no lo veo mal. Bueno, pero los manuales para eso son. Pero, por ejemplo, establecer baremos estandarizables ha sido una buena alternativa, sobre todo para la gente que se forma en diagnóstico y que utiliza pruebas estandarizadas que en la práctica les quita el medio. Pero si tratásemos de cerrar esta reunión, ¿qué podrías decirnos a las nuevas generaciones ya que vimos esta charla de 1 hora y 10 minutos que llevamos? Que si trabajan en una institución educativa o pública, nos piden números. No nos vamos a poder quitar esa responsabilidad o ese trabajo o ese látigo que nos van a tener ahí. ¿Cuántos? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos evaluaste? ¿Qué datos tienes? ¿Qué datos generaste? Entonces, sabiendo que nos lo van a pedir y sabiendo que no hay escapatoria, si vas a trabajar en una universidad no hay escapatoria, tienes que hacerlo, ¿sí? Pues busquen algo que les interese. ¿Quieres ser SNI? Te van a pedir eso. ¿Estás en una institución educativa superior? Te van a pedir que estés en un cuerpo académico. Te van a pedir una maestría, te van a pedir un doctorado. Te van a pedir que investigues. Te van a pedir que publiques. La fácil es publicar en la revista internacional de algún lugar, ¿no? O en revistas que se suben a la red, o donde no hay comités de revisores claros, ¿no? Entonces hay que buscar tener impacto. O sea, Pues tienes que ponerte en el escaparate, que te conozcan, porque de eso va a depender que alguien te llame, que se fije en tu trabajo y que diga, oye, este está haciendo algo interesante, oye, este está haciendo lo mismo que yo, oye, te llamo. la técnica sería la de los políticos, plaséate. Mande. Que te vean, plaséate, ve a las plazas, que te vean. Aquí Juan Francisco Contreras dice dos grandes, le agradecemos el concepto. Sí, ya somos de la tercera edad ambos. Bueno, tú apenas vas a entrar, ya somos grandes de la tercera edad. Muchas gracias. Y pues, qué bueno que estuviste con nosotros, Javier, porque podríamos seguirnos de largo, pero esto da para mucho más. Pronto tendremos aquí a Juan Carlos Restrepo Botero, órale, que nos va a plantear algo, ¿qué pasa en Colombia? Tendremos a Javier Fernando Calderón Encinas, dos jovenazos, que va a plantear qué pasa en Bolivia. Tendremos a la doctora Lilia Mendoza, que nos hablará sobre demencias y Alzheimer, que es vieja guardia también, que no guardia vieja guardia del trabajo con demenciación y Alzheimer en México, una médico guerrerense de alta estirpe. Tendremos nuevamente a Isaías Alanís hablando de poesía y literatura. Tendremos a Agustín Guerrero hablando de la 4T y Morena. De todo se vale en la comuna de la palabra. Y naturalmente a todos los que han estado hoy con nosotros, no quiero dejar de mandarles un agradecimiento a ti por tu tiempo, tu disposición, porque sé que no ha sido fácil para ti este trayecto, casi para escribir elegías y no otro tipo de comentarios más académicos y formales. Sabemos que, y lo sabes, desde la Comuna de la Palabra, desde Neuropsicología del Desarrollo y todos los camaradas que aquí nos ven y nos escuchan, un abrazote, porque uno atraviesa estas calamidades como Jesús el Nazareno después de la tercera caída. Cuando ya no puede uno solo, no falta un Simón Cireneo que ayuda Simón el Sirene, que ayuda a cargar el peso de la cruz. Sabes que no estás solo, maestro, y muchas gracias.
No, gracias a ustedes, a ti, eh, y a todos los que, ya lo agradecí, a todos los que tomaron un tiempecito para mandarle unas palabras de aliento por las cosas que pasaron, ¿no? Este COVID agarra parejo, agarra parejo, y bueno, hay que ir para adelante, no hay de otra, vámonos. Y Pues estas bien, cosas nos ayudan a regresar, a engranarte de nuevo, ¿no? Y pues gracias por la invitación, gracias por haber eh, reagendado la charla. Y a quienes estuvieron aquí, pues también, muchas gracias. La idea de esto es generar más preguntas, ¿no? Que la gente piense, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Eh, y la otra es también, pues, que se puedan meter a estas bases de datos para que vean, cómo andamos en la investigación y que nos calemos ahí, que nos probemos. pues bien, seguimos reiterando la invitación a quienes lo deseen, se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Cada semana subimos uno o dos programas, depende de cómo esté la fiebre de programitis. Mientras tanto, hasta la próxima. Muchas gracias y un saludo con un bacanora allá con el Cachanilla de Javier Galarza. Hasta pronto. Muchas gracias.